El hijo de la mujer de limpieza esperaba a su madre cuando contestó una llamada en la oficina del CEO. El contrato más importante estaba a punto de perderse. Todos creyeron que ese niño arruinaría todo, pero nadie imaginó que él guardaba el único secreto que muchos querían enterrar para siempre. El ascensor del edificio corporativo Belmont se abrió en el piso 42, revelando un mundo que Marcos Sebastián Duarte solo conocía por las historias que su madre le contaba cada noche antes de dormir. «Quédate aquí, mi amor». Gabriela Estela Duarte acarició el rostro de su hijo con ternura mientras sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y vergüenza. «La señora del comedor tuvo una emergencia y no pudo cuidarte hoy, pero necesito que te portes bien. Nadie puede verte aquí arriba». Marcos asintió en silencio, apretando su mochila escolar contra el pecho. Observó cómo su madre empujaba el carrito de limpieza hacia el largo pasillo alfombrado, sus pasos casi imperceptibles, como si hubiera aprendido a volverse invisible en aquel mundo de escritorios de cristal y corbatas costosas. La corporación Belmont ocupaba los últimos 15 pisos del edificio más alto de la ciudad. Desde las ventanas panorámicas, Marcos podía ver todo. Los autos diminutos allá abajo, los otros rascacielos que parecían inclinarse ante este gigante de acero y vidrio, las nubes que casi podía tocar con la mano. Pero él no estaba allí para admirar la vista. Se sentó en una pequeña silla junto a la puerta de servicio, sacó un libro de su mochila y comenzó a leer. Era lo que su abuela Esperanza siempre le había enseñado. Cuando estés en un lugar donde no perteneces, hijo, haz algo productivo. Así nadie podrá decir que estorbas. Los minutos pasaron lentos. Marcos escuchaba fragmentos de conversaciones que flotaban por el pasillo. Voces tensas, teléfonos que sonaban sin cesar, pasos apresurados. Y entonces, el caos estalló. ¡Renunció!, una voz femenina gritó desde algún lugar cercano. «Fernando Aguilar acaba de renunciar. Dejó una carta sobre su escritorio y se fue». Marcos levantó la vista de su libro. Una mujer pasó corriendo frente a él sin siquiera notarlo. Era Camila Beatriz Solano, la secretaria ejecutiva, y su rostro estaba descompuesto por el pánico. «Señor Belmont», Camila irrumpió en la oficina principal al final del pasillo. «Tenemos una emergencia». Marcos, movido por una curiosidad que no podía controlar, se levantó silenciosamente y caminó hacia la oficina. Se pegó a la pared, tratando de pasar desapercibido tal como su madre le había enseñado. Las puertas de vidrio estaban entreabiertas, y lo que vio adentro lo dejó paralizado. Rodrigo Armando Belmont, el CEO de la corporación, estaba de pie detrás de su enorme escritorio. Era un hombre imponente, de presencia autoritaria, con ese tipo de mirada que podía hacer temblar a cualquiera. Pero en ese momento, su expresión no era de poder, era de desesperación. «¿Cómo que renunció?». La voz de Rodrigo retumbó en la oficina. «La llamada de Nakamura es en minutos. Fernando era el único que hablaba japonés». «Lo sé, señor». Camila temblaba visiblemente. «Dejó una carta diciendo que recibió una mejor oferta. Se fue sin previo aviso». «Esto es sabotaje». Rodrigo golpeó el escritorio con el puño. «Alguien planeó esto. Nakamura es el inversionista más importante que hemos tenido. Este contrato vale $100 millones. Otro empleado entró corriendo. «Señor Belmont, intenté contactar agencias de traducción, pero ninguna puede enviar a alguien a tiempo. El señor Nakamura es muy tradicional. Se ofenderá si nadie puede hablar con él en su idioma». «Entonces búsquenme a alguien». Rodrigo se pasó las manos por el cabello con frustración. «Cualquiera que hable japonés. Un empleado, un conocido, quien sea». «Ya preguntamos en todos los departamentos, señor. Nadie habla japonés». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Japonés. Su abuela Esperanza había trabajado durante años en la embajada de Japón antes de enfermarse. Cada tarde, cuando él llegaba de la escuela, ella le enseñaba palabras, frases, canciones en ese idioma que sonaba como música para sus oídos. «El japonés es el idioma de la paciencia y el respeto, Marquitos», solía decirle su abuela mientras preparaba el té de la manera tradicional que había aprendido. «Algún día, este conocimiento te abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían». Su abuela había fallecido hacía poco tiempo. El dolor todavía era fresco, como una herida que se negaba a cicatrizar. Pero Marcos había continuado estudiando por su cuenta,
honrando su memoria, practicando cada noche con videos y libros que encontraba en la biblioteca pública. El teléfono sobre el escritorio de Rodrigo comenzó a sonar. El sonido cortó el aire como una alarma de incendio. Todos se quedaron paralizados mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. «Es él», Camila susurró con terror. «Es el señor Nakamura». El teléfono siguió sonando. Una vez, 2 veces, 3 veces. «Contesta», gritó el empleado. «No puedo». Rodrigo tenía el rostro pálido. «Si contesto en español pensará que no lo respetamos. Cancelará todo». 4 veces. 5 veces. Marcos dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus pies se movían solos, como si una fuerza invisible lo empujara. La voz de su abuela resonaba en su mente. «El conocimiento no sirve de nada si no lo usas para ayudar a otros, mi niño». 6 veces. Rodrigo miró el teléfono con impotencia. Este era el momento más importante de su carrera, y estaba a punto de perderlo todo por culpa de una traición que no vio venir. Y entonces, algo inexplicable sucedió. Un niño apareció de la nada. Un niño con mochila escolar que cruzó la oficina con pasos decididos, tomó el teléfono del escritorio del CEO más poderoso de la ciudad y contestó. «Moshi Moshi, Belmont Corporation desu, Nakamura-sama o machiste orimashita». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo Armando Belmont se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Un niño. Un niño había entrado a su oficina y había contestado la llamada más importante de su vida. En japonés perfecto. Camila se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. El otro empleado retrocedió hasta chocar contra la pared, sus ojos desorbitados de incredulidad. Y en el umbral de la puerta, una figura familiar apareció empujando un carrito de limpieza. Gabriela Estela Duarte contempló la escena y sintió que el mundo se detenía. Su hijo, su pequeño Marcos, estaba de pie en la oficina del CEO, hablando por teléfono como si perteneciera a ese lugar. «No», susurró Gabriela, el terror apoderándose de cada fibra de su ser. «No, no, no». Pero Marcos no la escuchó. Estaba completamente concentrado en la conversación. Del otro lado de la línea, una voz profunda respondía con evidente sorpresa. Marcos escuchó atentamente, asintiendo aunque nadie podía verlo. «Hai, Nakamura-sama. Belmont-san wa ima totemo isogashi desu. Demo, watashi wa o tetsudai dekimasu». Rodrigo se acercó lentamente al niño, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el hechizo. ¿Quién era este pequeño? ¿De dónde había salido? ¿Y cómo demonios hablaba japonés con esa fluidez? La conversación continuó durante varios minutos. Marcos usaba las formas honoríficas que su abuela le había enseñado, esas que demostraban el más alto nivel de respeto. Escuchaba las preguntas del señor Nakamura y respondía con una madurez que parecía imposible para alguien de su edad. En algún momento, Marcos comenzó a sonreír levemente. La voz del otro lado de la línea había cambiado de tono, de la frialdad inicial a algo que sonaba como curiosidad, incluso calidez. Finalmente, Marcos hizo una reverencia, aunque estaba hablando por teléfono, un gesto de respeto que su abuela siempre realizaba. «Hai, Nakamura-sama, arigato gozaimashita, mata o hanashi de kiru koto wo tanoshimi ni shite orimasu». Colgó el teléfono con cuidado y se giró hacia los adultos que lo miraban como si hubiera descendido de otro planeta. Rodrigo fue el primero en hablar. Su voz apenas un susurro ronco. ¿Qué acaba de pasar? Marcos lo miró directamente a los ojos, sin una pizca de temor. El señor Nakamura dice que está muy impresionado con la corporación Belmont. Dice que una empresa que tiene a alguien tan joven hablando su idioma con tanto respeto es una empresa con valores verdaderos. ¿Qué más dijo? Rodrigo se arrodilló frente al niño, quedando a su altura. Dijo que el contrato puede esperar unos días más si es necesario, que prefiere hacer negocios con personas honorables que con personas apresuradas. Y dijo... Marcos hizo una pausa, como si estuviera recordando las palabras exactas. Dijo que quiere conocerme cuando venga a firmar el contrato, que un niño que habla japonés con tal respeto es un buen augurio para cualquier negocio. El silencio que siguió fue interrumpido por un sollozo. Camila se cubrió el rostro con las manos, llorando de alivio. «Lo salvaste», Rodrigo susurró, todavía incapaz de creer lo que había presenciado.
Acabas de salvar el contrato más importante en la historia de esta empresa. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz cortó el momento. «Marcos», era Gabriela. Había dejado caer su carrito de limpieza y corría hacia su hijo con el rostro bañado en lágrimas. «Mi amor, ¿qué hiciste?». Lo abrazó con fuerza, su cuerpo temblando de miedo. «Te dije que te quedaras quieto. Te dije que nadie podía verte». Rodrigo se puso de pie lentamente, observando a la mujer que abrazaba al niño prodigio. «¿Este niño es tuyo?», preguntó. Gabriela levantó la vista, el terror evidente en sus ojos. «Señor Belmont, yo... lo siento mucho. No tenía quien lo cuidara hoy y... por favor, no me despida. Este trabajo es todo lo que tengo. Mi madre acaba de fallecer y los gastos médicos... ¿Cómo te llamas?». Rodrigo la interrumpió, pero su voz no era dura. Era curiosa. «Gabriela. Gabriela Estela Duarte. Trabajo en el equipo de limpieza». «¿Y el niño?». «Marcos. Marcos Sebastián Duarte». Rodrigo miró al niño, luego a la madre, luego al niño otra vez. En sus ojos había algo que ninguno de los presentes pudo descifrar. «¿Dónde aprendió japonés tu hijo, Gabriela?». «Mi madre le enseñó», Gabriela respondió con voz temblorosa. «Ella trabajó muchos años en la embajada de Japón». «¿Y cómo se llamaba tu madre?». «Esperanza. Esperanza Moreno». Lo que sucedió después nadie lo esperaba. Rodrigo Armando Belmont, el CEO más poderoso de la ciudad, el hombre que hacía temblar a ejecutivos con solo una mirada, se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Esperanza Moreno?», repitió, su voz apenas audible. «Sí, señor». «¿La conocía?». Rodrigo no respondió. Se giró hacia la ventana, dándoles la espalda, y permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. «Camila, cancela todas mis reuniones de hoy». «Pero señor, tiene la junta directiva a las...». «Cancélalas», repitió con firmeza pero sin rudeza. «Y trae café. Para 3 personas». Camila asintió y salió rápidamente. Rodrigo se giró hacia Gabriela y Marcos. «Siéntense, por favor». Señaló los sillones frente a su escritorio. «Tenemos mucho de qué hablar». Gabriela no entendía qué estaba pasando. Había entrado a esa oficina esperando ser despedida, humillada, echada a la calle. Pero ahora el hombre más poderoso que había conocido la invitaba a sentarse como si fuera una igual. Y lo más extraño de todo, había reconocido el nombre de su madre. Mientras se sentaba junto a su hijo, Gabriela no pudo evitar notar que las manos de Rodrigo temblaban ligeramente. Y en ese momento, aunque no podía explicar por qué, supo que la llamada que su hijo había contestado no solo había salvado un contrato millonario, había abierto una puerta al pasado, un pasado que su madre se había llevado a la tumba, o eso ella creía. El silencio en la oficina de Rodrigo Armando Belmont era tan denso que Marcos podía escuchar los latidos de su propio corazón. Su madre estaba sentada a su lado, rígida como una estatua, con las manos apretadas sobre su regazo. Camila regresó con una bandeja de café y la colocó sobre la mesa con manos temblorosas. Miró a su jefe buscando alguna explicación, pero Rodrigo solo le hizo un gesto para que se retirara. «Cierra la puerta al salir», ordenó sin apartar los ojos de Gabriela. Cuando se quedaron solos, el silencio se volvió aún más pesado. Rodrigo se sentó frente a ellos, pero no tocó su café. Sus ojos estudiaban a Gabriela como si estuviera tratando de encontrar algo en su rostro. «Tu madre», finalmente habló. «Esperanza Moreno. ¿Cuándo falleció?». «Hace poco, señor». Gabriela respondió con voz cautelosa. «Estuvo enferma mucho tiempo». «Lo siento». Rodrigo bajó la mirada por un momento, y lo más extraño era que parecía genuino. Ella era una mujer extraordinaria. Gabriela parpadeó confundida. «¿Usted conoció a mi madre?». «Más que conocerla». Rodrigo se recostó en su silla, sus ojos perdidos en algún punto distante. «Ella trabajó para esta empresa hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras, probablemente. Cuando mi padre, don Aurelio Ventura, todavía estaba al frente de todo». «No entiendo». Gabriela sacudió la cabeza. «Mi madre nunca mencionó que trabajara aquí. Ella trabajó en la embajada de Japón y después en casas de familia como empleada doméstica. Eso fue después». Rodrigo se inclinó hacia adelante.
Antes de la embajada, Esperanza fue asistente ejecutiva de mi padre durante casi una década. Era su mano derecha, la persona en quien más confiaba. Marcos escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Su abuela nunca había hablado de esto. Nunca había mencionado que trabajó en una corporación, que conoció a personas poderosas, que tuvo una vida antes de la embajada. Si mi madre era tan importante aquí, Gabriela habló lentamente. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca lo mencionó? La expresión de Rodrigo se ensombreció. Porque lo que pasó, lo que le hicieron, fue algo que ella quiso olvidar. ¿Qué le hicieron? Antes de que Rodrigo pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. «¡Rodrigo! Acabo de escuchar lo que pasó con Nakamura». Renata Cristina Paredes entró como un huracán, su presencia llenando la habitación con una energía fría y calculadora. Detrás de ella venía Emiliano Torres Rivas, el abogado corporativo, con su maletín de cuero y expresión imperturbable. Renata se detuvo en seco cuando vio a Gabriela y Marcos. «¿Qué hace la mujer de limpieza en tu oficina?» Su voz destilaba desprecio. «¿Y por qué hay un niño aquí?» «Renata, este no es el momento». Rodrigo se puso de pie. «Claro que es el momento». Ella avanzó hacia el escritorio. «Todo el edificio está hablando de que un niño contestó la llamada de Nakamura. ¿Tienes idea del riesgo de seguridad que eso representa? ¿De la información confidencial que pudo haber escuchado? Ese niño salvó un contrato de $100 millones. Rodrigo respondió con firmeza. «Eso no cambia el hecho de que es el hijo de una empleada de limpieza que lo trajo sin autorización a un área restringida». Renata se giró hacia Gabriela con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Esto es una violación grave de las políticas de la empresa. Podríamos despedirte inmediatamente». «Nadie va a despedir a nadie», Rodrigo intervino. «¿Disculpa?» Renata lo miró con incredulidad. «¿Desde cuándo proteges a empleadas que rompen las reglas?» «Desde que esa empleada es hija de Esperanza Moreno». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Marcos vio cómo el rostro de Renata cambiaba. La máscara de arrogancia se agrietó por un segundo, revelando algo que parecía ser ¿miedo? ¿Sorpresa? La expresión desapareció tan rápido como había llegado, pero el niño la había visto claramente. Emiliano, por su parte, apretó el asa de su maletín con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Esperanza Moreno», Renata repitió el nombre lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera veneno. «Vaya, vaya, qué pequeño es el mundo. ¿Tú también conocías a mi madre?», Gabriela preguntó, cada vez más confundida. «Digamos que su nombre es memorable». Renata intercambió una mirada rápida con Emiliano. «Trabajó aquí hace muchos años. Antes de que yo llegara, por supuesto. Pero las historias sobre ella todavía circulan». «¿Qué historias?» «Renata», Rodrigo advirtió con tono amenazante. «¿Qué? La mujer tiene derecho a saber». Renata se encogió de hombros con falsa inocencia. «Su madre no se fue de esta empresa por voluntad propia, Gabriela. La echaron». «¡Eso es mentira!», Rodrigo golpeó el escritorio. «¿Lo es?», Renata arqueó una ceja. «Porque según los registros que he visto, Esperanza Moreno fue despedida por apropiación indebida de documentos confidenciales. Se fue en desgracia». Gabriela sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Mi madre nunca haría algo así. Era la mujer más honesta que conocí. Las personas honestas a veces hacen cosas desesperadas». Renata se acercó a ella, inclinándose ligeramente. «Especialmente cuando descubren verdades que no deberían descubrir». «Suficiente». Rodrigo rodeó el escritorio y se interpuso entre Renata y Gabriela. «Esto no es una corte de justicia. Y tú no tienes ningún derecho a difamar a una mujer que ya no puede defenderse. Solo estoy diciendo los hechos». «Estás diciendo tu versión de los hechos». Rodrigo la miró directamente a los ojos. «Y ambos sabemos que esa versión tiene muchos agujeros». La tensión entre ellos era palpable. Marcos observaba el intercambio con fascinación y temor. Había algo que estos adultos no estaban diciendo. Secretos que flotaban en el aire como fantasmas invisibles. «Mamá». Marcos tiró suavemente de la manga de Gabriela. «¿Podemos irnos?». Su voz rompió el hechizo. Rodrigo respiró profundamente y se alejó de Renata. «Gabriela, Marcos, lamento todo esto». Su tono se suavizó. «Este no es el lugar ni el momento para tener esta conversación. Pero necesito que sepas algo. Tu madre no era ninguna ladrona. Lo que pasó hace años fue complicado.
Hay personas que quisieron silenciarla, destruir su reputación. Y parece que lo lograron. ¿Qué personas?, Gabriela preguntó. Rodrigo miró a Renata de reojo antes de responder. Personas que todavía tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Cuidado con lo que insinúas, Rodrigo. Renata habló con voz helada. Las acusaciones sin pruebas pueden ser muy peligrosas. No estoy acusando a nadie. Solo estoy diciendo que Esperanza merecía justicia que nunca recibió. Emiliano, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Señor Belmont, con todo respeto, esta conversación es altamente inapropiada. Está discutiendo asuntos internos confidenciales frente a una empleada de limpieza y su hijo. Esta empleada de limpieza es hija de alguien que fue como familia para mi padre. Rodrigo respondió sin vacilar. Y su hijo acaba de salvar a esta empresa de una catástrofe. Merecen respeto, no desprecio. Lo que merecen es irrelevante. Renata se cruzó de brazos. Lo que importa es el protocolo. Y el protocolo dice que esta mujer debe ser sancionada por traer a su hijo al área ejecutiva. El protocolo también dice que yo soy el CEO de esta empresa. Rodrigo la enfrentó. Y mi decisión es que Gabriela no solo mantiene su empleo, sino que a partir de hoy trabaja directamente en este piso. Quiero a alguien de confianza cerca. ¿Confianza? Renata soltó una risa incrédula. ¿Confías en la hija de una mujer que robó documentos confidenciales? Confío en la hija de una mujer que mi padre amaba como a una hermana. Rodrigo no cedió ni un centímetro. Y si tienes algún problema con eso, Renata, puedes presentar tu renuncia cuando quieras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata miraba a Rodrigo con una furia apenas contenida. Sus ojos se movieron hacia Gabriela, luego hacia Marcos, evaluándolos como si fueran amenazas que necesitaba neutralizar. Esto no ha terminado, dijo finalmente, girando sobre sus talones. Vamos, Emiliano. El abogado la siguió sin decir una palabra, pero antes de salir, miró a Marcos con una expresión que hizo que el niño sintiera un escalofrío. Cuando se fueron, Rodrigo dejó escapar un largo suspiro. Lamento que tuvieras que presenciar eso, le dijo a Gabriela. Renata puede ser difícil, señor Belmont. No entiendo nada de lo que está pasando. Gabriela tenía lágrimas en los ojos. Mi madre nunca me habló de esta empresa, de usted, de nada. Y ahora descubro que trabajó aquí, que la despidieron, que hay secretos. Lo sé. Y te prometo que te explicaré todo. Pero ahora mismo, necesito que confíes en mí. ¿Por qué debería confiar en usted? Ni siquiera lo conozco. Rodrigo la miró con una tristeza profunda. Porque tu madre me salvó la vida una vez, y nunca pude pagarle esa deuda. Esas palabras dejaron a Gabriela sin habla. Ve a casa. Rodrigo continuó. Descansa. Mañana te espero aquí a primera hora. Tenemos mucho de qué hablar. Y trae a Marcos. Quiero que esté presente cuando Nakamura venga a firmar el contrato. Él se lo ganó. Gabriela asintió lentamente, tomando la mano de su hijo. Mientras caminaban hacia la puerta, Rodrigo los llamó una última vez. Gabriela. Ella se giró. Tu madre era inocente. Y voy a demostrarlo. Te doy mi palabra. Esa noche, en su pequeño apartamento, Marcos no podía dormir. Se levantó de la cama y caminó hacia la habitación que había sido de su abuela. Su madre no había tenido corazón para vaciarla todavía, así que todo permanecía igual. La mecedora junto a la ventana, los libros de japonés en el estante, las fotografías en la pared. Marcos se sentó en la mecedora y comenzó a balancearse suavemente. Cerró los ojos e imaginó que su abuela estaba allí, acariciando su cabello como solía hacer. «Abuela», susurró en la oscuridad, «¿qué secretos guardabas?» Como respuesta, solo recibió el silencio de la noche. Pero cuando abrió los ojos, su mirada cayó sobre algo que nunca antes había notado. En el respaldo de la mecedora había una pequeña costura diferente al resto, como si algo hubiera sido ocultado dentro del tapizado. Con dedos temblorosos, Marcos palpó la costura. Había algo adentro. Algo que crujía como papel. Corrió a la cocina, tomó unas tijeras y con el corazón latiendo furiosamente, cortó la costura con cuidado. Dentro había un sobre grueso, amarillento por el tiempo, y en la portada, con la letra de su abuela, estaban escritas las palabras que cambiarían todo. Para mi nieto Marcos. Solo abre esto cuando estés listo para conocer la verdad sobre quién eres realmente. Las manos del niño temblaban mientras sostenía el sobre.
Quería abrirlo inmediatamente, pero algo lo detuvo. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, como si ella le estuviera hablando desde algún lugar más allá de este mundo. Todavía no. Escuchó su voz en el recuerdo. Cuando sea el momento correcto lo sabrás. Marcos guardó el sobre bajo su colchón, junto a sus tesoros más preciados. Una foto de su abuela, una piedra del río donde solían pasear juntos, una pluma que ella usaba para escribir. No sabía qué contenía ese sobre. No sabía qué verdad le revelaría, pero de algo estaba seguro. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En otro punto de la ciudad, en un restaurante exclusivo donde solo entraban los más poderosos, Renata Cristina Paredes sostenía una copa de vino con manos que apenas temblaban. Frente a ella, Emiliano Torres Rivas la observaba con preocupación. «Esto es un problema», dijo el abogado. «Si Rodrigo empieza a investigar lo que pasó con Esperanza, no encontrará nada». Renata lo interrumpió. «Nos aseguramos de eso hace años. Pero la hija está aquí ahora. Y el nieto. ¿Y si Esperanza les dejó algo? ¿Documentos? ¿Pruebas?» Esperanza estaba demasiado asustada para guardar pruebas. Sabía lo que le pasaría si hablaba. «¿Estás segura?» Renata bebió un largo sorbo de vino antes de responder. «No, no estoy segura de nada. Y eso es lo que me preocupa». Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Tenemos un problema. La hija de Esperanza Moreno apareció. Trabaja en Belmont, y su hijo parece tener los mismos talentos que ella». Del otro lado de la línea, una voz grave respondió. «¿Qué tan grave es?» «No lo sé todavía. Pero Rodrigo está protegiendo a la familia. Y si él empieza a hacer preguntas, entonces asegúrate de que no las haga». «¿Cómo?» La voz del otro lado se volvió fría como el hielo. «Haz lo que sea necesario. Esperanza Moreno debió haber sido silenciada completamente hace años. No cometas el mismo error con su familia». La llamada se cortó. Renata miró su teléfono durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia Emiliano. «Parece que tenemos trabajo que hacer». Y mientras la noche envolvía la ciudad, dos mundos estaban a punto de colisionar. El mundo de un niño que acababa de descubrir que su abuela guardaba secretos. Y el mundo de personas poderosas que harían cualquier cosa para que esos secretos permanecieran enterrados. La guerra acababa de comenzar, y Marcos Sebastián Duarte, sin saberlo, era la pieza más importante del tablero. La mañana siguiente llegó con un cielo gris que parecía reflejar la tormenta que se gestaba en el corazón de Gabriela. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Rodrigo Belmont resonaban en su mente como un eco interminable. «Tu madre me salvó la vida una vez». ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos había guardado su madre durante todos esos años? ¿Por qué nunca le había contado que trabajó en la corporación Belmont? Marcos tampoco había dormido bien. El sobre que había encontrado en la mecedora de su abuela permanecía escondido bajo su colchón, llamándolo como un imán. Varias veces durante la noche había extendido la mano para tomarlo, pero algo lo detenía cada vez. «Cuando sea el momento correcto, lo sabrás». Las palabras de su abuela seguían vivas en su memoria, y algo en su interior le decía que todavía no era el momento. «¿Estás listo, mi amor?» Gabriela apareció en la puerta de su habitación, vestida con su uniforme de limpieza, pero con algo diferente en su expresión. Había determinación donde antes solo había miedo. «Sí, mamá». El viaje en autobús hacia el edificio Belmont fue silencioso. Madre e hijo miraban por la ventana, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, el guardia de seguridad los recibió con una sonrisa que sorprendió a Gabriela. «Señora Duarte, el señor Belmont dejó instrucciones de que subieran directamente al piso ejecutivo. Aquí tienen sus nuevos pases de acceso». Gabriela tomó las tarjetas con manos temblorosas. Una para ella, otra para Marcos. Ambas con la palabra «autorizado» en letras doradas. El ascensor los llevó al piso 42. Cuando las puertas se abrieron, Camila Beatriz Solano los esperaba con una sonrisa cálida. «Buenos días. El señor Belmont los está esperando. Pero antes, Marcos, tengo algo para ti». Le entregó al niño una caja envuelta en papel brillante. Marcos miró a su madre buscando permiso, y cuando ella asintió, abrió el regalo con cuidado. Era un libro, un diccionario japonés-español de edición especial, con tapas de cuero y páginas doradas.
El señor Belmont lo mandó a buscar especialmente para ti, explicó Camila. Dice que alguien con tu talento merece las mejores herramientas. Marcos acarició la cubierta del libro con reverencia. Gracias, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie, excepto su abuela, había valorado así su amor por los idiomas. Camila los guió hacia la oficina de Rodrigo, pero antes de llegar, se detuvo y bajó la voz. Señora Duarte, hay algo que debe saber. Ayer, después de que ustedes se fueron, hubo una reunión de emergencia de la junta directiva. La señora Paredes intentó convencerlos de que usted representaba un riesgo de seguridad. Gabriela sintió que el estómago se le hundía. ¿Y qué pasó? El señor Belmont la defendió. Dijo que si alguien intentaba despedirla, él mismo renunciaría como CEO. ¿Por qué haría eso? Apenas me conoce. Camila la miró con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. Creo que tiene que ver con su madre. El señor Belmont nunca habla de ella, pero una vez lo escuché decir que le debía todo lo que era a una mujer que el mundo trató injustamente. Antes de que Gabriela pudiera procesar esas palabras, llegaron a la puerta de la oficina. Camila tocó suavemente, y una voz desde adentro les indicó que pasaran. Rodrigo Armando Belmont estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Cuando se giró, Gabriela notó que parecía haber envejecido años en una sola noche. Había ojeras bajo sus ojos y líneas de preocupación en su frente que no estaban allí el día anterior. «Gracias por venir», dijo con voz grave. «Por favor, siéntense. Lo que voy a contarles no es fácil de escuchar». Gabriela y Marcos tomaron asiento frente al escritorio. El silencio era tan denso que podían escuchar el tic-tac de un reloj antiguo en la esquina de la oficina. Rodrigo respiró profundamente antes de comenzar. Hace muchos años, cuando yo era apenas un adolescente, mi padre dirigía esta empresa. Don Aurelio Ventura era un hombre visionario, pero también era ingenuo. Confiaba demasiado en las personas equivocadas. Caminó hacia un estante y tomó una fotografía enmarcada. Se la mostró a Gabriela. En ella, un hombre mayor sonreía junto a una mujer que ella reconoció inmediatamente. «Mamá», susurró Gabriela, tocando el cristal con dedos temblorosos. «Tu madre era la asistente personal de mi padre, pero era mucho más que eso. Era su confidente, su consejera, la persona que mantenía todo funcionando cuando él se perdía en sus sueños de grandeza». Rodrigo dejó la fotografía sobre el escritorio y se sentó frente a ellos. Un día, Esperanza descubrió algo, documentos que probaban que alguien dentro de la empresa estaba desviando fondos. Millones de dólares que desaparecían en cuentas fantasma. ¿Quién?, Gabriela preguntó. No lo sé con certeza. Tu madre nunca tuvo la oportunidad de decírmelo. Porque antes de que pudiera presentar las pruebas a mi padre, alguien la acusó de ser ella la ladrona. Marcos escuchaba con atención, su mente de niño procesando cada palabra. Recordaba a su abuela como la mujer más honesta que había conocido. La idea de que alguien la hubiera acusado de robar le provocaba una rabia que nunca antes había sentido. Mi padre estaba devastado. Rodrigo continuó. Amaba a Esperanza como a una hermana. No quería creer las acusaciones, pero las pruebas que presentaron eran convincentes. Documentos falsificados, transferencias manipuladas, todo apuntaba hacia ella. Pero mi madre era inocente, Gabriela dijo con voz quebrada. Lo sé, siempre lo supe, pero era un adolescente. No tenía poder para hacer nada. Los ojos de Rodrigo se humedecieron. La última vez que vi a tu madre, ella vino a despedirse de mí. Yo estaba furioso, confundido. Le dije cosas terribles, cosas de las que me he arrepentido cada día de mi vida. Se detuvo, luchando por controlar sus emociones. ¿Qué le dijo?, Gabriela preguntó suavemente. Le dije que la odiaba, que había traicionado a mi padre, que esperaba no volver a verla nunca. Una lágrima rodó por la mejilla del CEO. Ella no respondió. Solo me miró con esos ojos llenos de tristeza y me dijo, «Algún día entenderás, Rodrigo. Y cuando ese día llegue, espero que puedas perdonarme por no haber sido más fuerte». El silencio que siguió fue aplastante. Marcos tomó la mano de su madre, sintiendo cómo ella temblaba. Semanas después de que Esperanza se fue, mi padre tuvo un infarto. Rodrigo continuó. Los médicos dijeron que fue el estrés, la traición, el corazón roto. Estuvo al borde de la muerte durante días. ¿Y se recuperó?, Marcos preguntó. Físicamente sí,
Pero nunca volvió a ser el mismo. Se retiró de la empresa poco después y me dejó a cargo. Yo tenía apenas 20 años. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la ventana nuevamente. Durante años intenté olvidar lo que pasó. Me concentré en hacer crecer la empresa, en demostrar que era digno del legado de mi padre. Pero nunca dejé de pensar en Esperanza. Nunca dejé de preguntarme si había sido injusto con ella. ¿Y la persona que la acusó? Gabriela preguntó. ¿Quién fue? Rodrigo se giró lentamente. Esa es la parte que todavía no puedo probar. Pero tengo mis sospechas. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Lamento interrumpir. Renata Cristina Paredes entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero tenemos un problema urgente. Detrás de ella venía Emiliano Torres Rivas, cargando una carpeta gruesa. ¿Qué problema? Rodrigo preguntó con frialdad. Fernando Aguilar. Renata dejó caer el nombre como una bomba. El traductor que renunció ayer. Acaba de publicar una entrevista en un medio digital acusando a la empresa de prácticas laborales abusivas. ¿Qué? Rodrigo frunció el ceño. Dice que lo obligaron a trabajar horas extras sin pago, que lo amenazaron con despedirlo si no cumplía metas imposibles. Emiliano intervino. Está pidiendo una compensación millonaria. Eso es ridículo. Camila, quien había permanecido en la puerta, habló indignada. Fernando era el empleado mejor tratado del departamento. Tenía el mejor salario, las mejores condiciones. Y sin embargo, renunció justo antes de la llamada más importante del año. Rodrigo observó, sus ojos fijos en Renata. ¡Qué conveniente! Renata sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Estás insinuando algo? Solo estoy observando coincidencias. Fernando renuncia en el peor momento posible. Casi perdemos el contrato con Nakamura. Y ahora aparece demandando a la empresa. Rodrigo se acercó a ella. Si no conociera mejor la situación, pensaría que alguien planeó todo esto. Cuidado con tus acusaciones, Rodrigo. La voz de Renata se volvió helada. Las palabras tienen consecuencias. Las acciones también. La tensión entre ellos era tan intensa que Marcos podía sentirla en el aire. Observaba el intercambio con ojos atentos, memorizando cada expresión, cada palabra. Su abuela siempre le había enseñado que la verdad se esconde en los detalles que la gente cree que nadie nota. Tenemos una solución. Emiliano intervino, claramente incómodo con el conflicto. Si la familia Duarte firma un acuerdo de confidencialidad, podemos... No. Rodrigo lo interrumpió. Nadie en esta familia va a firmar nada. Es por su protección. Renata insistió. Todo lo que se discutió ayer sobre Esperanza Moreno es información confidencial de la empresa. Si sale a la luz... ¿Qué? Gabriela se puso de pie, sorprendiendo a todos con su valentía. ¿Que mi madre fue acusada injustamente? ¿Que alguien destruyó su reputación con mentiras? Señora Duarte, le sugiero que mida sus palabras. Emiliano advirtió. ¿O qué? ¿Me van a acusar de robar también? ¿Van a inventar pruebas contra mí como hicieron con mi madre? El silencio que siguió fue absoluto. Renata miraba a Gabriela con una expresión que el niño no pudo descifrar. ¿Era odio? ¿Miedo? ¿O algo más? Esta reunión terminó, Rodrigo declaró. Renata, Emiliano pueden retirarse. Manejaré el asunto de Fernando Aguilar personalmente. La junta no estará contenta. Renata advirtió mientras caminaba hacia la puerta. La junta puede hablar conmigo directamente si tiene algún problema. Cuando se fueron, el aire en la oficina pareció volverse más ligero. Rodrigo se dejó caer en su silla, agotado. Lo siento, le dijo a Gabriela. No debiste presenciar eso. Ella lo hizo, ¿verdad? Gabriela preguntó. ¿Renata fue quien acusó a mi madre? No tengo pruebas. Renata llegó a la empresa años después de que tu madre se fue. Pero trabaja muy de cerca con personas que estaban aquí en esa época. Personas que tendrían mucho que perder si la verdad saliera a la luz. ¿Quiénes? Rodrigo dudó antes de responder. Hay un hombre. Alguien que mi padre consideraba su amigo más cercano. Alguien que estaba en posición de desviar esos fondos y culpar a otra persona. ¿Quién es? Se llama Patricio Montalvo. Era el director financiero cuando tu madre trabajaba aquí. Ahora es uno de los accionistas principales de la empresa. Marcos memorizó el nombre. Patricio Montalvo. Otro personaje en este misterio que su abuela había dejado atrás. Señor Belmont, el niño habló por primera vez en mucho tiempo. ¿Usted cree que mi abuela guardó pruebas de su inocencia? Rodrigo lo miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso?
Porque mi abuela era muy inteligente. Ella siempre decía que la verdad tiene su propio tiempo, que las mentiras pueden ganar batallas, pero nunca ganan la guerra. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Rodrigo. Tu abuela tenía razón. Y sí, creo que ella guardó algo que podría cambiar todo, pero nunca pude encontrarlo. Marcos pensó en el sobre escondido bajo su colchón, en las palabras escritas con la letra de su abuela. Para mi nieto Marcos, solo abre esto cuando estés listo para conocer la verdad sobre quién eres realmente. Quizás ese sobre contenía las respuestas que todos buscaban. Quizás su abuela había confiado en él para revelar la verdad cuando el momento fuera correcto. Y quizás, solo quizás, ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Pero antes de que pudiera decir algo, el teléfono de Rodrigo sonó. El CEO contestó y su expresión cambió drásticamente. ¿Qué? ¿Cuándo? Escuchó atentamente. Entiendo. Voy para allá. Colgó y miró a Gabriela con urgencia. Era el hospital. Mi padre acaba de despertar del coma en el que estaba desde hace meses, y lo primero que pidió fue hablar con Esperanza Moreno. El mundo pareció detenerse. Don Aurelio Ventura, el hombre que había confiado en Esperanza, el hombre cuyo corazón se rompió cuando ella fue acusada, estaba vivo, y quería hablar con una mujer que ya no estaba en este mundo. Pero quizás, pensó Marcos, quizás pudiera hablar con su nieto, el niño que llevaba sus secretos. El niño que pronto descubriría que su vida entera había sido construida sobre verdades que nadie se atrevió a contar. El Hospital Clínica Santa Esperanza era un edificio imponente en el sector más exclusivo de la ciudad. Rodrigo conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante, mientras Gabriela y Marcos iban en el asiento trasero. Nadie hablaba. Las palabras parecían innecesarias ante la magnitud de lo que estaba por suceder. Don Aurelio Ventura había despertado. El hombre que había amado a Esperanza como a una hermana. El hombre cuyo corazón se había roto cuando la acusaron injustamente. El hombre que llevaba meses en un coma del que los médicos dudaban que alguna vez saliera. Y lo primero que había pedido era hablar con ella. ¿Cómo vamos a decirle que mi madre ya no está? Gabriela rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Rodrigo la miró por el espejo retrovisor. No lo sé. Mi padre adoraba a Esperanza. La noticia podría... No terminó la frase. No hacía falta. Marcos miraba por la ventana, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en el sobre escondido bajo su colchón, en las palabras de su abuela, en todos los secretos que parecían estar conectados como hilos de una telaraña invisible. Cuando llegaron al hospital, una enfermera los recibió en la recepción. Señor Belmont, su padre está estable pero muy agitado. No deja de preguntar por una mujer llamada Esperanza. Lo sé. Rodrigo asintió. ¿Podemos verlo? Solo familia inmediata por ahora. Las visitas están restringidas. Rodrigo se giró hacia Gabriela y Marcos. Espérenme aquí. Hablaré con él primero y... No. Marcos habló con una firmeza que sorprendió a todos. Quiero ir con usted. Marcos, mi amor. No creo que sea apropiado. Gabriela intervino. Mi abuela me enseñó japonés. El niño la miró directamente a los ojos. Me enseñó a leer, a escribir, a respetar las tradiciones, pero nunca me contó sobre este lugar, sobre estas personas. Necesito saber por qué. Rodrigo observó al niño durante un largo momento. Había algo en su mirada que le recordaba a Esperanza. Esa misma determinación silenciosa, esa misma búsqueda incansable de la verdad. Está bien, decidió. Pero sígueme de cerca y no hables a menos que mi padre te dirija la palabra. La habitación de don Aurelio estaba en el último piso del hospital, en un ala privada reservada para pacientes especiales. Cuando entraron, Marcos contuvo la respiración. El hombre en la cama parecía frágil, como si los años y la enfermedad hubieran consumido la fortaleza que alguna vez tuvo. Su cabello era completamente blanco, su piel pálida como el papel, pero sus ojos brillaban con una lucidez sorprendente. Rodrigo. Su voz era débil pero clara. Hijo mío. Rodrigo se acercó a la cama y tomó la mano de su padre. Estoy aquí, papá. Estoy aquí. ¿Dónde está Esperanza? Don Aurelio preguntó inmediatamente. Necesito hablar con ella. Necesito decirle que lo sé todo. Que siempre supe que era inocente. El silencio que siguió fue desgarrador. Papá.
Rodrigo comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Don Aurelio notó entonces la presencia de Marcos. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo que parecía reconocimiento. «¿Quién es este niño?», preguntó sin apartar la mirada de Marcos. Es el nieto de Esperanza, papá». Don Aurelio se incorporó lentamente en la cama, ignorando las protestas de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Sus ojos examinaron cada detalle del rostro de Marcos. «Tiene sus ojos», murmuró. «Los mismos ojos que ella. Y esa forma de mirar, tan directa, tan honesta». «Señor Ventura». Marcos se acercó un paso. «Mi abuela...» «Lo sé». Don Aurelio lo interrumpió suavemente. «Puedo verlo en tu cara, hijo. Puedo sentirlo en el aire. Esperanza ya no está con nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del anciano. «Llegué tarde. Siempre llegué tarde. Debí haberla defendido cuando tuve la oportunidad. Debí haber luchado por ella». «Papá, ¿qué quieres decir con que siempre supiste que era inocente?», Rodrigo preguntó. Don Aurelio cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para confesar algo que había guardado durante demasiado tiempo. «Antes de mi primer infarto, recibí una carta anónima que contenía pruebas de que Esperanza había sido incriminada. Documentos que mostraban cómo alguien había falsificado transferencias, manipulado registros, creado un rastro falso que la señalaba a ella». «¿Quién envió esa carta?», Rodrigo preguntó. «No lo sé, pero sé quién era el verdadero ladrón». El corazón de Marcos latía con fuerza. Finalmente, después de todos estos años, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Era Patricio. Don Aurelio pronunció el nombre con amargura. Patricio Montalvo, mi mejor amigo, el hombre en quien más confiaba después de Esperanza. «Patricio». Rodrigo palideció. «Pero él fue quien presentó las pruebas contra Esperanza. Él fue quien convenció a la Junta de despedirla». «Exactamente, porque él era el verdadero culpable, y Esperanza lo había descubierto». Don Aurelio tosió, su cuerpo frágil sacudiéndose con el esfuerzo. Rodrigo le acercó un vaso de agua. «Cuando recibí esa carta, confronté a Patricio. Fue la noche de mi infarto. Le dije que sabía la verdad, que iba a exonerarlo todo, que Esperanza sería rehabilitada públicamente. ¿Y qué pasó? Me amenazó». La voz de don Aurelio se volvió dura. «Me dijo que si hablaba, destruiría la empresa, mi reputación, tu futuro». Dijo que tenía documentos que me implicaban a mí también en el fraude. Documentos falsos, por supuesto, pero convincentes. Marcos escuchaba sin perder una sola palabra. Su abuela había sido víctima de una conspiración mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Esa noche, mi corazón no pudo más. Don Aurelio continuó. El estrés, la traición, la culpa de haber abandonado a Esperanza, todo se acumuló. Y caí. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. «Todos estos años pensé que tú también creías que ella era culpable. Porque quería protegerte, hijo. Patricio es peligroso. Tiene conexiones, poder, influencia. Si él supiera que tú conocías la verdad, no me importa». Rodrigo apretó la mano de su padre. «Ya no me importa. Voy a exponer a Patricio. Voy a limpiar el nombre de Esperanza. Te lo juro». Don Aurelio sonrió débilmente. Luego, su mirada se posó nuevamente en Marcos. «Acércate, hijo». Marcos obedeció, colocándose junto a la cama. «Tu abuela era la mujer más extraordinaria que he conocido». Don Aurelio tomó su mano con dedos temblorosos. No solo por su inteligencia o su lealtad, sino por su capacidad de ver el bien en las personas, incluso cuando no lo merecían. «Ella me enseñó muchas cosas», Marcos respondió. «Pero nunca me habló de usted ni de esta empresa. Porque quería protegerte, igual que yo quise proteger a Rodrigo». El anciano hizo una pausa. «Pero hay algo que necesitas saber. Algo que tu abuela probablemente nunca te dijo». «¿Qué cosa?». Don Aurelio miró a Rodrigo, luego a Marcos, como si estuviera tomando una decisión que había pospuesto durante décadas. «Tu abuela no solo trabajaba para mí. Ella era mi hermana». El mundo se detuvo. Marcos sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Su abuela era hermana de don Aurelio Ventura? Eso significaba que él era... Esperanza y yo compartíamos el mismo padre. Don Aurelio explicó con voz entrecortada. Nuestro padre tuvo una relación antes de casarse con mi madre.
De esa relación nació Esperanza, pero en aquella época esas cosas se ocultaban. La madre de Esperanza murió cuando ella era niña, y mi padre la trajo a vivir con nosotros, pero nunca reconoció públicamente que era su hija. ¿Por qué?, Marcos preguntó. Su voz apenas un susurro. Por vergüenza, por las convenciones sociales, por cobardía. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del anciano. Esperanza creció en nuestra casa como si fuera una empleada más. Solo ella y yo sabíamos la verdad, y cuando crecimos, juré que algún día la reconocería como mi hermana ante el mundo. Pero nunca lo hizo. Gabriela apareció en la puerta de la habitación. Había escuchado todo. Sus ojos estaban rojos de llanto, pero su voz era firme. «Gabriela». Don Aurelio extendió una mano hacia ella. «Hija de mi hermana, sobrina que nunca conocí». Gabriela se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. Mi madre murió pensando que el mundo la veía como una ladrona. Murió sin que nadie reconociera quién era realmente. Y usted lo sabía. Usted siempre lo supo. Lo sé. Don Aurelio sollozaba abiertamente. Y no hay perdón suficiente para mi cobardía. Pero puedo hacer algo ahora. Puedo hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Se giró hacia Rodrigo. Hijo, en mi caja fuerte hay un testamento. Un testamento que escribí antes de mi primer infarto, cuando todavía tenía la esperanza de arreglar las cosas. En ese documento, reconozco a Esperanza como mi hermana y a sus descendientes como herederos legítimos de la familia Ventura. ¿Qué está diciendo? Rodrigo parecía en shock. Estoy diciendo que Gabriela y Marcos no son solo empleados de la empresa familiar. Son familia, son Ventura, y merecen ocupar el lugar que les corresponde. Marcos no podía procesar lo que estaba escuchando. Había llegado a ese hospital como el hijo de una mujer de limpieza, y ahora descubría que era heredero de una de las fortunas más grandes del país. Pero más que el dinero, más que el poder, lo que importaba era algo mucho más profundo. Su abuela no había sido una ladrona, había sido una Ventura, y alguien había destruido su vida para robarle lo que legítimamente le pertenecía. Patricio. Marcos pronunció el nombre con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. Él sabía la verdad, por eso incriminó a mi abuela. No solo quería ocultar su robo, quería eliminar a la única persona que podía reclamar parte de la herencia. Don Aurelio lo miró con admiración. «Eres tan inteligente como ella». Sí, Patricio sabía todo, y cuando Esperanza descubrió el fraude, él vio la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. ¿Y Renata?, Rodrigo preguntó. ¿Ella también sabe? Renata Paredes es la sobrina de Patricio, don Aurelio reveló. Él la colocó en la empresa hace años para vigilar todo, para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Todo encajaba ahora. La hostilidad de Renata hacia Gabriela y Marcos, su desesperación por silenciarlos, su conexión con Emiliano Torres Rivas, quien probablemente también estaba involucrado. ¿Qué hacemos ahora?, Gabriela preguntó. Rodrigo se puso de pie, su expresión transformada por una determinación feroz. Ahora exponemos todo. Convocamos una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. Presentamos el testamento de mi padre y le damos a Patricio Montalvo exactamente lo que merece. Será peligroso, don Aurelio advirtió. Patricio no se rendirá sin luchar. Que luche, Rodrigo respondió. Esta vez, nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Marcos pensó en el sobre bajo su colchón, en las palabras de su abuela. Señor Belmont, habló con voz clara. Mi abuela me dejó algo. Un sobre que dice que contiene la verdad sobre quién soy realmente. Creo que es momento de abrirlo. Todos lo miraron. ¿Dónde está ese sobre?, Rodrigo preguntó. En casa, escondido. Entonces vamos a buscarlo. Don Aurelio habló con una fuerza que parecía imposible en su estado. Porque si conozco a mi hermana, ese sobre contiene exactamente lo que necesitamos para destruir a Patricio Montalvo de una vez por todas. La guerra estaba por comenzar. Y Marcos Sebastián Duarte, el niño que todos habían subestimado, tenía en sus manos el arma definitiva. Las pruebas que su abuela había guardado durante toda su vida. Las pruebas que finalmente harían justicia. El viaje de regreso al pequeño apartamento de Gabriela fue el más largo de sus vidas. Rodrigo conducía en silencio, procesando todo lo que había descubierto en las últimas horas. Gabriela miraba por la ventana sin ver realmente nada.
su mente todavía tratando de aceptar que su madre había sido mucho más de lo que jamás imaginó. Y Marcos, sentado en el asiento trasero, solo podía pensar en el sobre. Durante todo este tiempo, la respuesta había estado escondida bajo su colchón. Su abuela había confiado en él para guardar la verdad. Y ahora, finalmente, era el momento de descubrirla. Cuando llegaron al edificio, Gabriela notó algo extraño. La puerta principal del complejo de apartamentos estaba entreabierta. El portero, don Carmelo, un hombre mayor que siempre estaba en su puesto, no se veía por ningún lado. «Esperen aquí», Rodrigo dijo con cautela. «No», Gabriela negó con la cabeza. «Es mi casa. Voy con ustedes». Subieron las escaleras en silencio. Con cada peldaño, la sensación de que algo estaba mal se hacía más intensa. Cuando llegaron al tercer piso, Gabriela ahogó un grito. La puerta de su apartamento estaba abierta. «Quédense atrás». Rodrigo entró primero, revisando cada rincón antes de permitirles pasar. Lo que encontraron adentro les heló la sangre. El apartamento había sido destrozado. Los muebles volcados, los cajones abiertos, la ropa esparcida por el suelo. Alguien había buscado algo con desesperación, sin importarle el daño que causaba. No. Marcos corrió hacia su habitación, ignorando las advertencias de los adultos. Su cuarto estaba en el mismo estado que el resto del apartamento. Su pequeña cama estaba volteada, el colchón rasgado, las sábanas en el suelo. Con manos temblorosas, Marcos buscó entre los escombros. El sobre. ¿Dónde estaba el sobre? «¡No está!», gritó con desesperación. «¡Se lo llevaron!». Gabriela corrió hacia él y lo abrazó. «Tranquilo, mi amor, tranquilo. No entiendes, mamá. La abuela me dejó un sobre con la verdad, y ahora no está». Rodrigo examinaba la habitación con expresión grave. «Patricio, tiene que haber sido él. De alguna manera se enteró de que teníamos pruebas». «¿Pero cómo?», Gabriela preguntó. «Nadie sabía del sobre excepto nosotros». «El hospital», Rodrigo maldijo entre dientes. «La habitación de mi padre probablemente estaba intervenida. Renata debe tener contactos allí». Marcos se separó de su madre, limpiándose las lágrimas con furia. No iba a rendirse. Su abuela no se había rendido cuando la acusaron injustamente. Él tampoco lo haría. Entonces recordó algo. Las palabras exactas de su abuela resonaron en su mente con claridad cristalina. «Cuando el momento sea correcto, lo sabrás». Pero había otra cosa que ella siempre decía. Algo que él había olvidado en medio de todo el caos. Los tesoros más valiosos se esconden donde nadie pensaría buscar. Marcos miró alrededor de su habitación destruida. Los invasores habían buscado en los lugares obvios, bajo el colchón, en los cajones, entre la ropa, pero no conocían a su abuela como él la conocía. Caminó hacia el rincón donde solía estar su pequeño escritorio, ahora volcado. Detrás de él, en la pared, había un póster de un mapa del mundo que su abuela le había regalado. Un mapa que mostraba todos los países donde se hablaban los idiomas que ella le había enseñado. El póster estaba rasgado, colgando de una esquina, pero detrás de él, la pared parecía intacta. Marcos se acercó y pasó sus dedos por la superficie. Había una irregularidad, una pequeña sección que sonaba diferente cuando la golpeaba suavemente. «Mamá», llamó, «necesito un cuchillo». Gabriela lo miró confundida, pero Rodrigo entendió inmediatamente. Sacó una navaja de su bolsillo y se la entregó al niño. Con cuidado, Marcos cortó alrededor de la irregularidad. Un pedazo de yeso cayó, revelando un pequeño hueco en la pared, y dentro del hueco había otro sobre, más grande que el primero, más grueso, sellado con cera roja. Ella lo sabía. Marcos susurró con admiración. Sabía que alguien vendría a buscar el primer sobre. Por eso dejó dos. El que encontré en la mecedora era una distracción. «Tu abuela era brillante», Rodrigo murmuró. Marcos tomó el sobre con reverencia. En la portada, con la letra inconfundible de su abuela, estaba escrito: «Mi verdadero legado. Para Marcos, Gabriela y todos aquellos que buscan justicia». Con manos temblorosas, rompió el sello de cera y abrió el sobre. Dentro había varios documentos, fotografías, una memoria USB y una carta escrita a mano que comenzaba con palabras que hicieron llorar a todos los presentes. «Mi querido nieto Marcos, si estás leyendo esto,
significa que finalmente ha llegado el momento de la verdad. El momento que esperé durante tantos años, pero que temía no vivir para ver. Primero, quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Por amor a ti, a tu madre, a la familia que me fue negada, pero que construí con mis propias manos. Soy Esperanza Moreno Ventura, hija no reconocida de don Alberto Ventura, hermana de sangre de Aurelio Ventura. Pero durante toda mi vida, fui tratada como una extraña en mi propia familia. No te cuento esto para que sientas lástima por mí. Te lo cuento para que entiendas por qué luché tanto por dejarte este legado. No un legado de dinero o propiedades, sino un legado de verdad. En este sobre encontrarás las pruebas de mi inocencia. Documentos que muestran cómo Patricio Montalvo desvió millones de la empresa durante años. Fotografías de reuniones secretas donde él planeaba sus crímenes. Grabaciones que hice en secreto cuando descubrí lo que estaba haciendo. También encontrarás algo más. Algo que Patricio nunca supo que yo tenía. El testamento original de mi padre, don Alberto Ventura. Un testamento donde me reconoce como su hija legítima y me otorga los mismos derechos que a mi hermano Aurelio. Patricio destruyó la copia oficial de ese testamento hace décadas. Pero yo había guardado el original, el que mi padre me entregó en secreto antes de morir. Con estos documentos podrás reclamar lo que legítimamente te pertenece. No por codicia, sino por justicia. Porque la verdad merece ser contada, y las mentiras merecen ser expuestas. Pero hay algo más importante que cualquier herencia. Mi pequeño, quiero que sepas quién eres realmente. No eres solo mi nieto, no eres solo el hijo de Gabriela. Eres el descendiente de generaciones de personas que lucharon contra la injusticia, que se negaron a ser silenciadas, que creyeron que la verdad siempre encuentra su camino. Tu bisabuelo Alberto me enseñó que el honor no se hereda, se construye. Tu tío abuelo Aurelio me enseñó que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las peores traiciones. Y yo te enseñé los idiomas del mundo para que pudieras comunicarte con cualquier persona, en cualquier lugar, y llevar la verdad a donde sea necesario. Usa este conocimiento sabiamente, no para venganza, sino para justicia. No para odiar, sino para sanar. Y cuando todo termine, cuando la verdad finalmente sea reconocida, quiero que hagas algo por mí. Perdona a los que me hicieron daño, no porque lo merezcan, sino porque el perdón es el único camino hacia la paz. Cargar con odio es cargar con cadenas. Y tú, mi querido Marcos, naciste para ser libre. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la luz de mis últimos años, la razón por la que seguí luchando cuando todo parecía perdido. Ahora esa luz está en tus manos. Haz que brille. Con todo mi amor eterno, tu abuela Esperanza. El silencio que siguió a la lectura fue sagrado. Gabriela lloraba abiertamente, sosteniendo la carta como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Rodrigo se había apartado hacia la ventana, su cuerpo temblando con emociones contenidas. Y Marcos, el niño que había comenzado todo esto con una simple llamada telefónica, sentía que finalmente entendía su propósito. Su abuela no le había enseñado idiomas solo por amor al conocimiento. Le había dado las herramientas para ser escuchado en cualquier parte del mundo, para llevar la verdad más allá de fronteras y barreras. Hay más. Marcos sacó el resto de los documentos del sobre. Las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios que mostraban transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Correos electrónicos impresos donde Patricio discutía sus planes con cómplices. Fotografías de él recibiendo sobornos de empresas competidoras. Y lo más importante, el testamento original de don Alberto Ventura, fechado semanas antes de su muerte, con firmas de testigos y sello notarial. Con esto podemos destruirlo. Rodrigo examinaba los documentos con ojos de experto. Podemos enviar a Patricio a prisión por el resto de su vida. Pero él tiene el primer sobre. Gabriela señaló. El que Marcos encontró en la mecedora. ¿Qué había en ese? Marcos pensó por un momento. No lo abrí, pero recuerdo que era más delgado. Probablemente contenía información menos importante, o quizás una trampa. Rodrigo completó la idea. Tu abuela dejó información falsa en el primer sobre, sabiendo que alguien podría encontrarlo. Información que llevaría a Patricio por el camino equivocado. Ella pensó en todo. Gabriela sacudió la cabeza con admiración.
El teléfono de Rodrigo sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla y su expresión se endureció. «Es Renata», contestó poniendo el altavoz para que todos pudieran escuchar. «Rodrigo». La voz de Renata sonaba tensa. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo enviaste a alguien a destrozar el apartamento de la familia Duarte?» Un silencio del otro lado de la línea. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes, igual que sabes que tu tío Patricio lleva décadas robando a esta empresa y que tú has sido su cómplice. Cuidado con tus acusaciones». La voz de Renata se volvió helada. «Patricio tiene mucho poder. Puede destruirte a ti y a esa familia de impostores que estás protegiendo». «¿Impostores?» Rodrigo soltó una risa amarga. «Los únicos impostores aquí son ustedes, y muy pronto el mundo entero lo sabrá. No tienes pruebas de nada. ¿Estás segura de eso?» Otro silencio, más largo esta vez. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Esperanza Moreno era mucho más inteligente de lo que Patricio jamás imaginó, y dejó un regalo muy especial para su nieto». «Estás mintiendo». «Convoca una reunión extraordinaria de la junta directiva, mañana a primera hora, y dile a tu tío que se prepare, porque su imperio de mentiras está a punto de derrumbarse». Colgó sin esperar respuesta. Gabriela lo miraba con preocupación. «¿Crees que fue buena idea provocarla así? Necesitaba que supiera que tenemos las pruebas. Ahora Patricio tiene dos opciones: huir o enfrentarnos. De cualquier manera, nosotros ganamos». «¿Y si intenta hacernos daño?», Marcos preguntó. Rodrigo se arrodilló frente al niño, mirándolo directamente a los ojos. «No voy a permitir que nadie te haga daño, ni a ti ni a tu madre. Tu abuela confió en mí una vez, y yo le fallé. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Esa noche, Gabriela y Marcos se quedaron en la mansión de Rodrigo. Era un lugar enorme, lleno de habitaciones vacías y recuerdos de una familia que había sido rota por las mentiras de un hombre codicioso. Marcos no podía dormir. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Pensó en su abuela, en todas las noches que pasaron juntos, ella enseñándole japonés, mientras él se quedaba dormido con su voz como arrullo. Nunca supo que detrás de esa mujer gentil había una guerrera que había luchado toda su vida por la justicia. «¿Tampoco puedes dormir?», se giró. Rodrigo estaba en la puerta, sosteniendo una taza de algo caliente. «No, señor. Llámame Rodrigo, o tío si prefieres. Después de todo, técnicamente somos familia». Marcos sonrió levemente. «Todavía es difícil de creer». «Lo sé». Rodrigo se sentó junto a él en el alféizar de la ventana. «Cuando era niño, Esperanza me contaba historias antes de dormir. Historias de príncipes que luchaban contra dragones, de héroes que vencían a villanos imposibles. Nunca imaginé que ella misma era la heroína de una historia así. ¿La extrañas? Todos los días. Y mañana, finalmente voy a honrar su memoria de la manera que debí hacerlo hace mucho tiempo». Se quedaron en silencio, mirando la noche. Pero ninguno de los dos sabía que, en ese mismo momento, en una mansión al otro lado de la ciudad, Patricio Montalvo leía el contenido del sobre que había robado. Y lo que encontró no era lo que esperaba. En lugar de pruebas incriminatorias, había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. «Patricio, si estás leyendo esto, significa que caíste en mi trampa. Mientras buscabas este sobre, las verdaderas pruebas estaban en otro lugar, un lugar que nunca encontrarás. Siempre supe que este día llegaría, y siempre supe que perderías. Porque la verdad no puede ser destruida. Solo puede ser retrasada, y tu tiempo se acabó. Con desprecio, Esperanza». El grito de furia que Patricio Montalvo soltó esa noche se escuchó en toda la mansión. Pero ya era demasiado tarde. El amanecer traería la justicia que había esperado durante décadas, y nada podría detenerla. El amanecer llegó con una luz dorada que bañaba la ciudad como si supiera que ese día sería diferente a todos los demás. Marcos despertó en la habitación de huéspedes de la mansión Belmont, y por un momento no recordó dónde estaba. Entonces todo volvió a su mente como una avalancha. Su abuela era una Ventura. Él era un Ventura. Y en pocas horas, el mundo entero lo sabría. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver los jardines perfectamente cuidados, la fuente de mármol en el centro,
Los árboles que probablemente habían sido plantados cuando su bisabuelo Alberto todavía vivía. Su bisabuelo. Todavía le costaba procesar esa palabra. ¿Dormiste algo? Gabriela estaba en la puerta, con ojeras que delataban su propia noche de insomnio. Un poco. Marcos mintió. Su madre se acercó y lo abrazó desde atrás, apoyando su barbilla sobre su cabeza. «Tengo miedo, mamá», confesó el niño. «Yo también, mi amor. Yo también. Pero vamos a hacerlo de todos modos, ¿verdad?» Gabriela lo giró para mirarlo a los ojos. «Tu abuela pasó toda su vida siendo invisible, trabajando en las sombras, guardando secretos que la consumían por dentro. No voy a permitir que su sacrificio sea en vano. Ella estaría orgullosa de ti, mamá». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Gabriela. «Ella estaría orgullosa de ti, Marcos. Tú eres su verdadero legado, no los documentos, no la herencia. Tú». Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Rodrigo apareció, vestido con un traje impecable pero con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo. «Es hora», dijo simplemente. «La junta directiva está reuniéndose. Y hay algo más». «¿Qué cosa?» Takeshi Nakamura llegó anoche de Tokio. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, insistió en estar presente. Dice que quiere conocer personalmente al niño que salvó su contrato. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. El señor Nakamura. El hombre con quien había hablado por teléfono apenas 2 días atrás, aunque parecían haber pasado años. ¿Y tu padre?, Gabriela preguntó. Los médicos no querían dejarlo salir del hospital. Pero mi padre es tan terco como siempre fue. Dijo que si tenía que morir, prefería morir diciendo la verdad que vivir un día más en silencio. 1 hora después, el convoy de vehículos llegó al edificio de la Corporación Belmont. Marcos miraba por la ventana, viendo cómo la gente en la calle seguía con sus vidas normales, sin saber que dentro de ese edificio estaba a punto de desatarse una tormenta. El ascensor los llevó al piso de conferencias. Cuando las puertas se abrieron, Marcos vio una escena que nunca olvidaría. La sala de juntas era enorme, con una mesa de madera oscura que podía acomodar a 30 personas. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de toda la ciudad, como si los presentes fueran dioses mirando desde el cielo. Pero no fue la sala lo que le quitó el aliento a Marcos. Fue ver a don Aurelio Ventura. El anciano estaba sentado en una silla de ruedas, con tubos de oxígeno conectados a su nariz y una enfermera a su lado. Parecía frágil, casi transparente, como si un soplo de viento pudiera llevárselo. Pero sus ojos brillaban con una fuerza que desmentía su cuerpo debilitado. «Marcos», don Aurelio extendió una mano temblorosa. «Ven aquí, hijo». El niño caminó hacia él, consciente de que todos los ojos en la sala lo seguían. Había ejecutivos en trajes caros, abogados con maletines de cuero, accionistas que probablemente valían más de lo que Marcos podía imaginar. Y al fondo de la sala, con expresiones de furia apenas contenida, estaban Renata Cristina Paredes, Emiliano Torres Rivas, y un hombre que Marcos nunca había visto pero que reconoció inmediatamente por la descripción que le habían dado. Patricio Montalvo. Era un hombre de complexión robusta, con cabello canoso y ojos que parecían calculadoras, evaluando todo y a todos en términos de pérdidas y ganancias. Cuando su mirada se cruzó con la de Marcos, el niño sintió un escalofrío. Este era el hombre que había destruido la vida de su abuela. «Siéntate a mi lado». Don Aurelio le indicó una silla junto a él. «Quiero que todos vean quién eres». Rodrigo tomó su lugar en la cabecera de la mesa. A su derecha, Gabriela se sentaba con las manos apretadas sobre su regazo. A su izquierda, un asiento vacío esperaba a un invitado especial. Las puertas se abrieron una vez más, y Takeshi Nakamura entró acompañado de un joven que debía ser su hijo. «Nakamura-san». Rodrigo se levantó para recibirlo. «Gracias por estar aquí». El empresario japonés hizo una reverencia formal antes de responder. «Cuando escuché lo que estaba sucediendo, supe que debía venir. Los negocios no son solo números, Belmont-san. Son personas, son historias, son honor». Su mirada se posó sobre Marcos, y una sonrisa suavizó sus facciones severas. «Así que este es el joven que me habló con tanto respeto por teléfono», dijo en japonés. «Me impresionaste mucho, pequeño. Arigato gozaimasu, Nakamura-sama». Marcos respondió con una reverencia desde su asiento. «Es un honor conocerlo en persona».
El honor es mío. Nakamura se sentó en el lugar reservado para él. Y este es mi hijo, Hiroshi. Quiso conocerte personalmente. El joven Hiroshi Nakamura, que aparentaba unos 25 años, inclinó la cabeza hacia Marcos con respeto genuino. Mi padre no ha dejado de hablar de ti desde esa llamada. Dice que tienes el espíritu de un verdadero samurái. Antes de que Marcos pudiera responder, Patricio Montalvo golpeó la mesa con impaciencia. ¿Podemos comenzar ya con esta farsa? Su voz era áspera, despectiva. Algunos de nosotros tenemos cosas más importantes que hacer que escuchar cuentos de hadas. Silencio, Patricio. Don Aurelio habló, y aunque su voz era débil, llevaba el peso de décadas de autoridad. Vas a escuchar cada palabra, y cuando termine, todos sabrán exactamente quién eres. Aurelio, viejo amigo. Patricio sonrió con falsa cordialidad. Claramente el coma afectó tu juicio. Estás trayendo acusaciones ridículas basadas en delirios de una mujer que murió siendo una ladrona. Mi madre no era ninguna ladrona. Todos se giraron hacia Gabriela, quien se había puesto de pie con los puños apretados. Señora Duarte, le sugiero que se calme. Emiliano intervino con tono condescendiente. Está en una sala llena de personas importantes. No es lugar para arrebatos emocionales. Lo que no es lugar, Rodrigo habló con voz de acero, es para mentirosos y ladrones. Y esta sala está llena de ellos. Se puso de pie y caminó hacia una pantalla en la pared. Durante décadas, esta empresa ha operado bajo una mentira. Una mentira que destruyó a una mujer inocente, que casi mató a mi padre, y que ha envenenado todo lo que tocó. Presionó un botón y la pantalla se encendió, mostrando documentos, fotografías, registros bancarios. Esperanza Moreno no robó nada. Fue ella quien descubrió el robo, y fue silenciada por el verdadero ladrón. Las imágenes cambiaban mientras Rodrigo hablaba, mostrando transferencias a cuentas en paraísos fiscales, correos electrónicos incriminatorios, fotografías de reuniones secretas. Patricio Montalvo desvió más de 50 millones de dólares de esta empresa durante años. Cuando Esperanza lo descubrió, él fabricó pruebas falsas para incriminarla. La destruyó para protegerse. ¡Mentiras! Patricio se levantó de su silla. Esto es una conspiración. Esas pruebas son falsas. ¿Falsas? Rodrigo sacó un documento de su maletín. Este es el testamento original de mi abuelo, don Alberto Ventura. Un testamento que tú, Patricio, dijiste que nunca existió. Un testamento que reconoce a Esperanza Moreno como su hija legítima. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Esperanza no era solo una empleada, Rodrigo continuó. Era una aventura. Era la hermana de mi padre. Y tú lo sabías, Patricio. Por eso la destruiste. Porque si ella reclamaba su herencia, tu poder sobre esta empresa se acabaría. Patricio miraba el documento con ojos desorbitados. Su rostro había perdido todo color. Eso es imposible. Yo destruí ese testamento hace años. El silencio se volvió ensordecedor cuando todos procesaron lo que Patricio acababa de admitir. Gracias por la confesión. Don Aurelio sonrió débilmente. Esperaba que tu arrogancia te traicionara. Renata se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Mi tío no tiene que escuchar estas acusaciones sin fundamento. Nos vamos. Nadie se va de aquí. Una voz nueva habló desde la puerta. Todos se giraron. Un grupo de hombres en trajes oscuros había entrado a la sala. El que lideraba mostró una identificación. Soy el agente Bernardo Cifuentes de la Fiscalía Anticorrupción. Tenemos una orden de arresto contra Patricio Montalvo y Renata Cristina Paredes por fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. ¡No pueden hacer esto!, Renata gritó mientras dos agentes se acercaban a ella. Tengo derechos. Mi abogado, su abogado, el licenciado Emiliano Torres Rivas, también está siendo arrestado. El agente Cifuentes señaló hacia Emiliano, quien intentaba escabullirse hacia la puerta trasera, por complicidad y falsificación de documentos. Mientras los agentes esposaban a los tres, Marcos observaba la escena con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Había soñado con este momento. Había imaginado cómo se sentiría ver a los enemigos de su abuela enfrentar la justicia. Pero no sentía satisfacción. No sentía alegría. Solo sentía un vacío profundo, porque su abuela no estaba allí para verlo. Marcos. La voz de don Aurelio lo sacó de sus pensamientos. El anciano le hacía señas para que se acercara. Ven aquí, hijo. Hay algo que necesito decirte.
Marcos se arrodilló junto a la silla de ruedas. Don Aurelio tomó su mano con dedos que temblaban pero que apretaban con sorprendente fuerza. Tu abuela me salvó la vida una vez. ¿Quieres saber cómo? Marcos asintió en silencio. Cuando yo era joven, cometí un error terrible. Invertí dinero de la empresa en un negocio que resultó ser una estafa. Perdí millones. Mi padre estaba furioso. Quería desheredarme, expulsarme de la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas del anciano. Esperanza habló con él, durante horas. Le recordó que todos cometemos errores, que la familia no abandona a los suyos, que el amor es más fuerte que cualquier cantidad de dinero. ¿Y funcionó? Mi padre me perdonó. Me dio una segunda oportunidad. Y todo fue gracias a ella. Don Aurelio sollozaba abiertamente ahora. Pero cuando llegó el momento de defenderla a ella, cuando Patricio la acusó, yo no hice nada. Tenía miedo. Fui un cobarde. Abuelito. La palabra salió naturalmente de los labios de Marcos. Ella te perdonó. En su carta, pedía que perdonáramos a todos los que le hicieron daño. Lo sé. Y eso hace que mi vergüenza sea aún mayor. Ella era mejor persona de lo que yo jamás seré. Takeshi Nakamura se acercó al grupo, su expresión solemne. En mi cultura, dijo en español con fuerte acento, creemos que los ancestros nos observan desde el más allá, que sus espíritus permanecen cerca de aquellos que amaron. Miró hacia Marcos con ojos que brillaban con emoción contenida. Creo que Esperanza está aquí ahora. Creo que puede ver que su nieto, su familia, finalmente recibieron la justicia que ella mereció. ¿Usted cree eso? Marcos preguntó. Lo creo con todo mi corazón, y por eso quiero hacer algo. Se giró hacia Rodrigo. El contrato que íbamos a firmar. Quiero modificarlo. ¿Modificarlo? Rodrigo frunció el ceño. Quiero establecer una fundación, la Fundación Esperanza Moreno Ventura, dedicada a ayudar a personas que, como ella, fueron acusadas injustamente, personas sin recursos para defenderse, personas invisibles que el sistema abandonó. Nakamura-san, Rodrigo no encontraba palabras. Mi empresa donará el primer $1.000.000, y espero que la corporación Belmont iguale esa cantidad. La igualaremos. Don Aurelio habló con voz firme. Y la duplicaremos. Es lo menos que podemos hacer. Gabriela lloraba silenciosamente, abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Marcos se acercó a ella y la abrazó. Lo logramos, mamá, susurró. La abuela ya no es invisible. No, mi amor, ya no lo es. Mientras los agentes sacaban a Patricio, Renata y Emiliano de la sala, Patricio se giró una última vez hacia Marcos. Sus ojos estaban llenos de odio. Esto no ha terminado. Siseo, tu abuela era una nadie. Y tú también lo eres. Marcos lo miró sin pestañear. Mi abuela era una aventura, respondió con voz clara que resonó en toda la sala. Y yo soy su legado. El legado que tú nunca pudiste destruir. Las puertas se cerraron detrás de Patricio, y con ellas se cerró un capítulo de décadas de mentiras y traiciones. Pero para Marcos, Gabriela y su nueva familia, apenas comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo de verdad. Un capítulo de justicia. Un capítulo que Esperanza Moreno Ventura había comenzado a escribir muchos años atrás, con la esperanza de que algún día alguien lo terminaría. Y ese alguien era su nieto. El niño que contestó una llamada. El niño que salvó un contrato. El niño que finalmente trajo la luz a las sombras donde su abuela había vivido durante demasiado tiempo. Las semanas que siguieron a la reunión de la junta directiva transformaron por completo la vida de Marcos Sebastián Duarte. O mejor dicho, Marcos Sebastián Duarte Ventura, como ahora aparecía en todos los documentos oficiales. El escándalo de Patricio Montalvo ocupó las primeras planas de todos los periódicos del país. Las investigaciones revelaron que el fraude era aún más extenso de lo que se imaginaba. Durante décadas, había desviado fondos no solo de la corporación Belmont, sino de otras empresas donde tenía influencia. El total superaba los $100 millones. Renata Cristina Paredes y Emiliano Torres Rivas fueron procesados como cómplices. Las pruebas que Esperanza había guardado durante años resultaron ser irrefutables. Grabaciones, documentos, fotografías. Todo meticulosamente organizado por una mujer que el mundo había tratado como invisible, pero que había sido más astuta que todos sus enemigos juntos. Fernando Aguilar,
El traductor, que había renunciado misteriosamente, finalmente confesó. Renata le había ofrecido una suma considerable para abandonar su puesto justo antes de la llamada de Nakamura. El plan era sabotear el contrato más importante de la empresa y culpar a Rodrigo por la pérdida. Con Rodrigo desprestigiado, Patricio habría tenido el camino libre para tomar control absoluto de la corporación. Pero ninguno de ellos contó con un niño con mochila escolar que hablaba japonés. El portero don Carmelo también apareció. Los hombres de Patricio lo habían encerrado en un cuarto de servicio mientras registraban el apartamento de Gabriela. El anciano estaba asustado pero ileso, y su testimonio sumó otro cargo a la lista de delitos de Patricio. La mañana del juicio final, Marcos se despertó temprano en su nueva habitación. Ya no vivían en el pequeño apartamento de 3 ambientes. Rodrigo había insistido en que se mudaran a la mansión Ventura, argumentando que era su hogar legítimo. Al principio, Gabriela se había resistido. «No necesitamos caridad», había dicho con ese orgullo que había heredado de su madre. Pero Rodrigo la había mirado con ternura y respondido: «No es caridad, es justicia. Esta casa le pertenecía a Esperanza tanto como a mi padre, y ahora les pertenece a ustedes». Marcos caminó hacia la ventana de su habitación y contempló los jardines bañados por la luz del amanecer. Todavía le costaba creer que todo esto era real, que él, el hijo de una mujer de limpieza, ahora era heredero de una de las fortunas más grandes del país. Pero lo que más le importaba no era el dinero ni la mansión. Era que su abuela finalmente tenía el reconocimiento que merecía. En el jardín había una estatua nueva. Rodrigo la había encargado especialmente. Una mujer de pie, con la mirada hacia el horizonte, sosteniendo un libro en una mano y extendiendo la otra hacia adelante, como invitando a otros a seguir su camino. En la base, una placa dorada decía: Esperanza Moreno Ventura, hermana, madre, abuela. La verdad fue su escudo, el amor su espada, y la justicia su legado eterno. Es hermosa, ¿verdad? Marcos se giró. Don Aurelio estaba en la puerta, todavía en su silla de ruedas, pero con mucho mejor color que semanas atrás. Los médicos decían que su recuperación era milagrosa. Él decía que simplemente había encontrado una razón para vivir. Muy hermosa, abuelito. El anciano sonrió al escuchar esa palabra. Cada vez que Marcos lo llamaba así, sus ojos se llenaban de lágrimas. Hoy es el día. Don Aurelio rodó su silla hacia la ventana. Hoy Patricio recibirá su sentencia. ¿Irás al tribunal? No me lo perdería por nada del mundo. He esperado este momento durante demasiados años. Horas después, la familia entera estaba sentada en la sala del tribunal. Gabriela, Marcos, Rodrigo, don Aurelio. También estaban Camila Beatriz Solano, quien había sido ascendida a directora de Recursos Humanos como recompensa por su lealtad. Y en un gesto que conmovió a todos, Takeshi Nakamura y su hijo Hiroshi habían volado desde Tokio específicamente para estar presentes. El juez Sebastián Morales era un hombre de expresión severa que había revisado cada una de las pruebas con meticulosidad absoluta. Cuando Patricio Montalvo fue traído a la sala, esposado y con el rostro demacrado, parecía haber envejecido 20 años. Patricio Montalvo, el juez habló con voz que resonaba en cada rincón de la sala, ha sido encontrado culpable de fraude empresarial, lavado de dinero, falsificación de documentos, difamación con daño patrimonial y conspiración para obstruir la justicia. Cada cargo caía como un martillo sobre Patricio, quien mantenía la mirada fija en el suelo. Sus acciones destruyeron la vida de una mujer inocente. Separaron a una familia. Causaron sufrimiento incalculable a personas que no merecían más que respeto y dignidad. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Patricio. La señora Esperanza Moreno Ventura no está aquí para ver este momento, pero su familia sí. Y es a ellos a quienes este tribunal debe una disculpa en nombre de un sistema que falló en proteger a una ciudadana honorable. Gabriela apretó la mano de Marcos con fuerza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Patricio Montalvo, lo sentencio a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, deberá pagar una restitución de $75 millones a la familia Ventura Duarte y a las otras víctimas de sus crímenes. Un murmullo recorrió la sala. 25 años. Para un hombre de la edad de Patricio, era prácticamente una sentencia de por vida. Renata Cristina Paredes y Emiliano Torres Rivas, como cómplices,
Son sentenciados a 15 y 12 años respectivamente. Cuando los guardias se llevaron a los condenados, Patricio finalmente levantó la vista. Sus ojos buscaron a Marcos entre la multitud, pero ya no había odio en ellos, solo derrota, solo el reconocimiento de que había perdido ante una mujer que él creyó haber destruido hacía décadas, y ante el nieto de esa mujer, un niño que había demostrado que el verdadero poder no está en el dinero ni en la posición social, está en la verdad, está en el amor, está en negarse a rendirse, sin importar cuántas veces el mundo intente aplastarte. Afuera del tribunal, los periodistas esperaban en masa. Cámaras, micrófonos, preguntas gritadas desde todas direcciones. Pero fue Marcos quien se adelantó para hablar. Mi abuela Esperanza vivió toda su vida siendo invisible. Comenzó, su voz clara y firme a pesar de los nervios. Trabajó duro, amó profundamente y guardó la verdad en su corazón, esperando el día en que pudiera ser escuchada. Los periodistas guardaron silencio, cautivados por las palabras de este niño extraordinario. Hoy, esa verdad finalmente fue reconocida, pero no quiero que este día sea recordado como el día en que un hombre malo fue castigado. Quiero que sea recordado como el día en que una mujer buena fue honrada. Hizo una pausa, mirando hacia el cielo como si pudiera ver a su abuela observándolo desde algún lugar más allá de las nubes. Mi abuela me enseñó que el conocimiento es poder, que los idiomas abren puertas, que la paciencia es más fuerte que la furia, y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Se giró hacia las cámaras con una sonrisa que iluminó su rostro. Gracias, abuela. Por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí, para terminar lo que tú empezaste. Las lágrimas brotaban de los ojos de muchos de los presentes. Incluso algunos periodistas endurecidos por años de cubrir tragedias se limpiaban discretamente los ojos. Takeshi Nakamura se acercó a Marcos y puso una mano sobre su hombro. En Japón, dijo en su idioma natal, tenemos un dicho: el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Tu abuela era como el bambú. Se dobló bajo el peso de la injusticia, pero nunca se rompió. Y tú heredaste esa fortaleza. Arigato gozaimasu, Nakamura-sama. Marcos respondió con una reverencia. No. Nakamura negó con la cabeza. Ahora somos amigos. Llámame Takeshi-san. Meses después, la Fundación Esperanza Moreno Ventura se había convertido en una de las organizaciones más importantes del país. Con el apoyo financiero de la familia Ventura, el grupo Nakamura y donaciones de personas de todo el mundo conmovidas por la historia, la fundación había ayudado a más de 200 personas acusadas injustamente a limpiar sus nombres. Marcos se había convertido en el rostro juvenil de la fundación. Viajaba a escuelas, centros comunitarios y eventos públicos, contando la historia de su abuela y animando a otros a nunca rendirse ante la injusticia. Su dominio del japonés, que había comenzado como un regalo de amor de su abuela, ahora le abría puertas que nunca imaginó. Había sido invitado a Tokio como huésped de honor de la familia Nakamura. Había hablado en conferencias internacionales sobre derechos humanos. Había inspirado a miles de niños a aprender idiomas y a creer en sí mismos. Pero lo que más le enorgullecía no eran los viajes ni los reconocimientos. Era ver a su madre feliz. Gabriela ya no limpiaba oficinas. Rodrigo le había ofrecido un puesto en la empresa, pero ella había rechazado amablemente. En cambio, había decidido estudiar trabajo social para ayudar a otras familias en situaciones difíciles. Tu abuela ayudó a otros toda su vida, le había dicho a Marcos. Quiero continuar su legado a mi manera. Don Aurelio, contra todo pronóstico médico, seguía vivo y más fuerte cada día. Pasaba horas con Marcos, contándole historias sobre esperanza, sobre los viejos tiempos, sobre la familia que habían perdido y la que ahora estaban reconstruyendo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le preguntó el anciano una tarde mientras veían el atardecer desde el jardín. ¿Qué cosa, abuelito? Que tienes su sonrisa. Cuando sonríes, es como si Esperanza estuviera aquí, justo a mi lado. Rodrigo también había cambiado. El CEO frío y distante que Marcos había conocido el primer día se había transformado en un tío cariñoso, que nunca se perdía una cena familiar. Había reducido sus horas de trabajo para pasar más tiempo con su nueva familia. Durante años me dediqué solo a la empresa, confesó una noche. Creía que el éxito era lo único que importaba, pero ustedes me enseñaron que la familia es el verdadero éxito.
el único que realmente vale la pena. El contrato con el grupo Nakamura se había firmado, pero había sido modificado significativamente. Además de la asociación comercial original, ahora incluía programas de intercambio cultural, becas para estudiantes de bajos recursos y proyectos conjuntos entre ambos países. Hiroshi Nakamura se había convertido en un amigo cercano de Marcos, a pesar de la diferencia de edad. Intercambiaban mensajes constantemente, practicando idiomas y compartiendo sus vidas. Hiroshi incluso había comenzado a aprender español para poder comunicarse mejor con su nuevo amigo. Algún día, le había dicho Hiroshi en su última videollamada, vendrás a trabajar con nosotros en Tokio. Serás el puente entre nuestras culturas. Algún día, Marcos había respondido con una sonrisa. Pero primero tengo que terminar la escuela. La escuela. Ese había sido otro cambio enorme. Marcos ya no asistía a la pequeña escuela pública de su antiguo barrio. Ahora estudiaba en una de las mejores instituciones del país, pero no porque su familia pudiera pagarlo. Lo habían aceptado con una beca completa por mérito académico. Sus calificaciones, especialmente en idiomas, eran las más altas que la escuela había visto en décadas. Pero Marcos nunca olvidó de dónde venía. Cada semana, volvía a su antiguo barrio para dar clases gratuitas de japonés a los niños de la comunidad. Les enseñaba no solo el idioma, sino también las lecciones que su abuela le había transmitido. El conocimiento no sirve de nada si no lo compartes, les decía. Aprender es un regalo, enseñar es devolverlo. Una tarde de primavera, exactamente un año después de aquella llamada telefónica que cambió todo, la familia se reunió en el jardín de la mansión Ventura para una ceremonia especial. Frente a la estatua de Esperanza, habían colocado una cápsula del tiempo. Dentro, cada miembro de la familia había puesto algo significativo. Don Aurelio puso la fotografía original de él, y Esperanza de niños, la única que existía. Rodrigo puso la carta de disculpas que había escrito para Esperanza, palabras que nunca pudo decirle en vida. Gabriela puso el delantal de cocina de su madre, gastado por años de uso, pero impregnado de recuerdos. Y Marcos puso el diccionario japonés-español que Camila le había regalado el segundo día, el libro que simbolizaba el comienzo de su nueva vida. Esta cápsula será abierta dentro de 50 años, Rodrigo explicó mientras sellaban el contenedor. Para que las futuras generaciones de nuestra familia conozcan la historia de Esperanza y nunca olviden de dónde venimos. Mientras enterraban la cápsula al pie de la estatua, Marcos sintió una brisa suave acariciar su rostro. Era un día sin viento, pero esa brisa estaba ahí, cálida y reconfortante. ¿Sintieron eso?, preguntó. Todos asintieron en silencio. Es ella. Don Aurelio susurró con lágrimas en los ojos. Está aquí con nosotros. Marcos cerró los ojos y dejó que la brisa lo envolviera. En ese momento, podía escuchar la voz de su abuela tan claramente, como si estuviera parada a su lado. Estoy orgullosa de ti, mi pequeño Marcos. Siempre lo estuve. Siempre lo estaré. Cuando abrió los ojos, el sol se estaba poniendo detrás de la estatua, creando un halo dorado alrededor de la figura de su abuela. Era como si el universo mismo estuviera reconociendo a la mujer que había sido ignorada durante tanto tiempo. Gracias, abuela, Marcos susurró, por enseñarme que la verdad siempre encuentra su camino, por mostrarme que el amor es más fuerte que el odio, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gabriela lo abrazó por un lado. Don Aurelio le tomó la mano. Rodrigo puso una mano sobre su hombro. Unidos. Familia. Finalmente completos. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?, Gabriela le preguntó suavemente. Marcos miró la estatua de su abuela, luego a su familia, luego hacia el horizonte donde el sol pintaba el cielo de colores imposibles. Quiero ser como ella, respondió con certeza absoluta. Quiero ayudar a personas que nadie más ve. Quiero dar voz a los que fueron silenciados. Quiero demostrar que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vas. Don Aurelio sonrió con ternura infinita. Entonces ya lo eres, mi niño. Ya lo eres. Y mientras la noche caía sobre la mansión Ventura, mientras las estrellas comenzaban a brillar una por una en el cielo, una familia que había sido destrozada por las mentiras finalmente encontró la paz en la verdad. El legado de Esperanza Moreno Ventura no era dinero ni propiedades. Era amor incondicional. Era verdad inquebrantable.
Era un niño que contestó una llamada y cambió el destino de todos. Un niño que demostró que los verdaderos héroes no usan capas. A veces, solo llevan mochilas escolares y hablan japonés.